hacer hoy, vamos a estar en la primera mitad del libro de Juan, capítulo 10. Así que por favor, en este momento, si pueden, abran sus Biblias a Juan 10. Vamos a leer los versículos 1 a 21. Y esto es la palabra del Señor. En verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, esa es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no lo conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellos me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Pero por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían: tiene un demonio y está loco, ¿por qué le hacen caso? Otros decían: estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. Estamos muy agradecidos de estar aquí hoy con la oportunidad de abrir tu palabra y aprender más sobre ti. Ayúdanos a enfocar nuestra mente, nuestros oídos y nuestro corazón para recibir tu palabra esta mañana. Atrae nuestros corazones hacia ti para que podamos partir hoy cambiados por la verdad de tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo. Es en el nombre perfecto de tu Hijo Jesús que oramos todas estas cosas. Amén. Amén. ¿Alguien esta mañana disfruta de la gramática y todo lo relacionado de la clase de literatura? ¿Te gustan cosas como los signos de puntuación o las expresiones literarias? ¿Alguien? ¿Sí? Cosas como estructuras de oraciones, figuras retóricas, frases preposicionales y adverbios. Esas cosas realmente despiertan la creatividad, su curiosidad. Fuiste el estudiante en la escuela que se emocionó cuando tu maestro te pidió que creas diagramas de oraciones. ¿Recuerdan las diagramas de oraciones o los diagramas de oraciones? ¿Sí? Esas cosas sobre que la mayoría de la gente cuestiona por completo su importancia en la vida. Como, ¿cuándo voy a usar un diagrama de oraciones en mi vida? ¿Alguien? ¿Alguien aquí? ¿Sí?
Ok, mucho. Yo creo que solo un pequeño porcentaje de ustedes realmente disfrutó de las cosas que acabo de mencionar. Y la mayoría de los que sí la disfrutan probablemente son maestros de español o le encanta algo de eso, de los libros o cosas así. Pero quiero decir algo. Como alguien que no es maestro de español, las amo todas esas cosas, me encantan todas esas cosas. Disfruto leer artículos e incluso subtítulos en las redes sociales para buscar errores tipográficos en todo. Faltan signos de puntuación y hay estructuras de oraciones deficientes. Me encanta arreglar todas esas cosas, ese tipo de cosas. Entonces, en este momento sí, puedes estar pensando esto y tienes razón. Yo juzgo todas las publicaciones en las redes sociales de mi familia, de mis amigos, y yo les avisan cuando tiene algo en error ahí. Pero la realidad es que yo soy un poco extremo con esa cosa. Puedes preguntarle a mi esposa, soy yo quien usa comas, puntos, incluso punto y coma cuando yo estoy mandando mensajes de texto a ella o los amigos, unos amigos. No puede mandarlo si tiene eso o tiene un error en eso. Y tengo empleados en mi trabajo que pueden dar fe de mi amor por la gramática y la puntuación. Siempre estoy arreglando cualquier texto de mercadeo que enviamos si encuentro un punto fuera de lugar, una oración mal redactada o también una coma Oxford faltante en una frase ahí. Definitivamente soy raro desde esa perspectiva. Pero algunos de ustedes podrían estar pensando, Juan, ¿por qué estamos hablando de puntuación y literatura? ¿Qué importa eso? ¿Qué tiene que ver eso con el pasaje de hoy? Esas son preguntas justas. La razón es que en el texto de hoy tenemos el uso constante a lo largo de los versículos en el texto de hoy de una figura retórica conocida como metáfora. Ahora, para aquellos de ustedes a quienes no les gusta la literatura y no les recuerdan, se usa una metáfora para comparar o sugerir que una cosa se aparece a otra. Es para que puedas comprender mejor qué es una cosa al decir cómo es. Algunas personas pueden ir a ver una película que les pareció terrible, pero horrible. Piensa en la peor película que has visto en los últimos años. Para mí fue una película de Marvel que se llama Los Eternals, creo que hace 5 años atrás. Horrible, pero terrible. Y eso fue mal. Bueno, podría haber dicho que la película fue un desastre. Pero la película no es literalmente un desastre, pero con esa imagen verbal se entienda que no fue nada buena. Entonces, con ese repaso sobre qué es una metáfora, hoy vamos a ver 3 metáforas diferentes en nuestro pasaje. Y mi esperanza y deseo a lo largo del sermón de hoy es que veamos cómo estas diferentes metáforas de Jesús informan nuestro conocimiento de quién es Él, cómo Él trata a su pueblo elegido y también cómo eso debería afectar la forma en que respondemos a Él y también a los eventos en nuestras vidas que nos hace dudar, temer o preocuparnos. Así que el mismo propósito del Evangelio de Juan que vemos en el capítulo 20, los versículos 31, es que veamos que Jesús es el Hijo de Dios y que al creer en Él tengamos vida en su nombre. Así que espero que podamos hacerlo hoy. Así que entonces mi idea principal para el mensaje de hoy es la siguiente. Como buen pastor de sus ovejas, Jesús nos muestra la profundidad de su amor por su pueblo elegido. Por decirlo de nuevo, como buen pastor de sus ovejas, Jesús nos muestra la profundidad de su amor
por su pueblo elegido. Ahora, para que podamos entender bien este pasaje y lo que sucede aquí, debemos considerar lo que pasó en el capítulo 9. En ese capítulo vemos a este hombre que nació ciego y Jesús, la luz del mundo, lo sana y le da la vista. Y sin embargo, cuando los fariseos descubren que Jesús sanó a este hombre en el día de reposo, ellos quieren obtener respuestas, porque eso significaría que Jesús rompió una regla que ellos tenían para ese día de reposo. Entonces comienzan a hacer preguntas al hombre que nació ciego, pero también preguntas a sus padres para saber si realmente él nació ciego. Buscaban todos los medios para desacreditar lo que Jesús había hecho. Y aunque el hombre continúa diciéndoles que Jesús los sanó, esa respuesta no es suficiente para los fariseos. Ellos le dicen que ellos son discípulos de Moisés, pero no saben de dónde vino Cristo. Rechazan la idea de que Él es de Dios o también que Él es Dios. Entonces, finalmente los fariseos expulsaron de la sinagoga al hombre que nació ciego. Y Jesús se le aparece, le dice quién es y también le da ojos espirituales para ver. Y el hombre cree en Cristo. Ahora Jesús termina este pasaje en el capítulo 9 con una declaración directa, diciéndoles a los fariseos que su culpa o su pecado permanece. Y que el pecado es el pecado de incredulidad. Decidieron voluntariamente no creer en Cristo, a pesar de todo lo que vieron hacer. Jesús había demostrado ser Dios durante su ministerio terrenal y sin embargo se negaron a creer en Él y estaban llevando a otros a rechazar a Cristo también. Así que Jesús continúa esa discusión al final del capítulo 9 con 3 metáforas, ahora en el capítulo 10, que me gustaría analizar esta mañana. Y mientras miramos esas metáforas, hoy tengo 4 puntos que deseo que nos señalen a Jesús y nos ayuden a ver su amor en plena manifestación. Entonces, antes de continuar con el sermón, quiero otra vez repetir nuestra idea principal de hoy. Como buen pastor de sus ovejas, Jesús nos muestra la profundidad de su amor por su pueblo elegido. Ahora, comencemos con la primera metáfora de este pasaje que se encuentra en los versículos 1 a 6. Y eso es la metáfora de Jesús como el verdadero pastor. Para entender bien esta metáfora es importante que tengamos una comprensión general de los pastores, las ovejas y los redes durante este tiempo. En primer lugar, la posición de pastor no es precisamente un trabajo lujoso. Es difícil, es peligroso, es complicado. Probablemente habría sido incluido en esa serie de televisión hace años atrás de Mike Rowe que se llama Dirty Jobs, trabajos sucios. El pastor tiene que ensuciarse las manos y participar en el cuidado y protección regular de las ovejas. Tiene que estar muy involucrado porque las ovejas dependen completamente del pastor. No pueden hacer nada por sí mismas. Las ovejas no pueden hacer mucho, no pueden conseguir comida, no pueden conseguir agua. Dios no permita que se caigan. Las ovejas no pueden levantarse por sí mismas. Son literalmente la imagen de los anuncios del servicio de Life Alert. Me ha caído y no me puedo levantar. Eso es la realidad de la vida por las ovejas. Necesitan que el pastor los recoja. Pero además de eso, las ovejas se asustan fácilmente y no pueden defenderse de los atacantes. No tienen forma de protegerse. Para decirlo claramente, las ovejas no tienen remedio sin un pastor. No es la imagen más halagadora para nosotros como personas, porque si aún no te has dado cuenta, somos las ovejas en esta metáfora. Pero la verdad, la realidad es que somos nosotros.
Estamos desesperados sin Jesús como pastor en nuestras vidas. Estamos desesperados sin que Él nos provea, nos proteja y nos salve. Así que ahora espero que tengamos una buena imagen de la relación entre, en ese caso, el pastor y las ovejas, la dependencia total que las ovejas tienen del pastor. Pero hablemos del redil, donde las ovejas irían a descansar. La estructura de esta época habría sido un espacio cuadrado o rectangular, cubierto todo alrededor con piedras o también con grandes rocas, y solo habría una entrada con una puerta. Pero muchas veces varios rebaños de ovejas con diferentes pastores, cada uno permanecían dentro del mismo redil, y debido a que había diferentes rebaños de ovejas, un portero permanecía frente a una entrada para asegurar que solo los verdaderos pastores de los rebaños de las ovejas entrarán al redil para recoger a sus ovejas. Debido a que este portero asegura la entrada, habría ladrones y también salteadores tratando de capturar los rebaños de ovejas para su propio beneficio egoísta. El portero nunca los dejaría entrar porque no eran los pastores de las ovejas. De esas propias ovejas. Ahora, espero que puedas ver ahora cuando estamos hablando sobre esto, lo que Jesús trata de hacer con esta metáfora de Él como el verdadero pastor. Está estableciendo un contraste entre Él mismo como el verdadero pastor, el que entra por la puerta, y los fariseos y los líderes religiosos de la época, que eran falsos pastores, que intentaban entrar por otro camino, muchas veces con intenciones maliciosas. Esos falsos pastores, los fariseos, no se preocupaban por el pueblo de Dios, como vimos al final del capítulo 9 con el hombre que nació ciego. No les importó que él fuera sanado, no les importaba que le hubieran dado la vista. Este fue un momento increíble para este hombre en su vida, pero eso no les importó. Sintieron que su curación era una interrupción del sistema religioso que ellos tenían, que era del legalismo, basado en obras que habían construido. Todo era ley y ninguna gracia o misericordia. Se preocupaban más por sus reglas que por las personas que los rodeaban. Entonces, esta referencia a ellos como ladrones y salteadores en el versículo 1 e incluso extraños en el versículo 5, también allí probablemente atraería la mente de los oyentes a Ezequiel, el capítulo 34. Donde Dios habla sobre los líderes de Israel. Y voy a leer eso ahora en Ezequiel 34, el versículo 2 a 6, donde dice: Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Comen la grasa, se han vestido con la lana, degüellan la oveja engordada, pero no apacientan el rebaño. Ustedes no han fortalecido a las débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y con severidad. Las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la superficie de la tierra, sin haber quien las busque ni pregunte por ellas.
En ese caso, en este pasaje, Dios reprende a los pastores o los pastores de Israel por no cuidar de las ovejas de Israel, por alimentarse y engordar en lugar de alimentar y nutrir a las ovejas de Israel. Él dice que no había un verdadero pastor para sus ovejas, que estaban dispersas y perdidas. Y finalmente, Él hace una promesa en Ezequiel 34, el versículo 23, donde dice: entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Este pasaje de Ezequiel 34 señala la venida del Mesías, Jesucristo, del linaje de David, quien silbará como el verdadero pastor de sus ovejas escogidas. Es genial ver que en Ezequiel 34 estaba mirando hacia el verdadero pastor, y ahora en nuestro pasaje hoy en Juan tenemos aquí está Jesús como el verdadero pastor de sus ovejas, como Dios prometió al final de Ezequiel 34. Entonces ahora, entendiendo que Jesús está creando esta distinción entre el verdadero pastor, Él, que entra por la puerta, y los falsos pastores, los fariseos, que intentan colarse y dañar a las ovejas, veamos que define al verdadero pastor. Y comenzaremos con el punto número 1. Que dice, el punto número 1 es esto: Jesús conoce íntimamente a sus ovejas. Otra vez, Jesús conoce íntimamente a sus ovejas. Esto lo vemos claramente en los versículos 3 y 4 de nuestro pasaje. Las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Existe esta intimidad que se transmite aquí. El pastor, después de dejar sus ovejas en el redil durante la noche, bajo la vigilancia del portero, regresa para reclamar sus ovejas, las que le pertenecen. ¿Y qué hace? Los llama a todos por su nombre. No es suficiente decir que simplemente se acerca a ellos y les grita o hace un ruido para transmitirles o decirles que ahora es el tiempo de irse. No, Él no hace eso. El verdadero pastor se toma el tiempo de llamarlos a cada uno por su nombre. Porque hay algo especial en llamar a alguien por su nombre. Transmite un nivel de cercanía y de conexión. Como ejemplo, la mayoría de la gente me llama Juan o Pastor Juan. Y eso me encanta. Muchas veces eso es como me presento así. Pero aquellos que me conocen desde hace mucho tiempo sabrían que mi nombre real es Juan Carlos, y muchos de ellos me llamarán por ese nombre. O también me llamarán, si no Juan Carlos, me llaman también Juanca, porque eso es un nombre más cariñoso que me puso mi familia desde niño, cuando era niño. Así que cuando alguien me llama Juan Carlos, pero más si alguien me llama Juanca, lo siento más personal. Eso es como decir, esta persona me conoce o me conoce desde hace mucho tiempo, me conoce bien. Bueno, el pastor conoce íntimamente a su rebaño. Y eso se aplica a cómo Jesús conoce íntimamente a su rebaño. Y eso se aplica porque también que Él conoce a aquellos de nosotros que somos sus seguidores. Él no solo conoce nuestro nombre, sino que Lucas capítulo 12 nos dice que conoce cada cabello de nuestra cabeza. David nos dice en el Salmo 139, comenzando en el versículo 2, que Dios sabe cuándo nos sentamos y cuándo nos levantamos. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce también nuestros caminos. Incluso antes de una palabra esté en nuestra lengua, el Señor ya lo sabe. Él sabe todo.
Así que Él nos conoce perfectamente, incluso las partes más feas y desagradables de nosotros, las partes que creemos que asustarían a la gente, que nunca le contamos a nadie, los pensamientos que nunca quisiéramos que nadie supiera que tenemos. Él sabe todo eso y sin embargo nos ama perfectamente. Iglesia, las partes más feas de ti no asustan al Señor. Jesús sabía exactamente quién eras y quién serías cuando fue a la cruz en el Calvario. Muchos de ustedes creyentes hoy viven en este ciclo perpetuo de sentir vergüenza y condenación, donde no pueden enfrentar al Señor debido a su pecado. Les da vergüenza luchar con los mismos tipos de pecados una y otra vez. Y tratan de hacer todo lo posible, que puedes arreglarlo. Intentas ganarte el camino de regreso al favor del Señor. Pero iglesia, actúas como si Jesús no hubiera muerto ya en la cruz por esos pecados. Como si Él no te hubiera llamado ya por nombre y dado la bienvenida a su familia. Vives como si fueras un huérfano espiritual. Como si Dios no te hubiera llamado hijo o hija. Como si no supiera quién eres. Dane Ortlund es un autor, pastor también, tiene un libro que se llama Gentle and Lonely en inglés, yo no sé la traducción en español, pero toca este tema diciendo: la batalla de la vida cristiana es alinear tu propio corazón con el de Cristo. Es decir, levantarte cada mañana y reemplazar tu mentalidad natural de huérfano con una mentalidad de adopción plena y libre en la familia de Dios a través de la obra de Cristo. Para aquellos de ustedes que son creyentes nacidos de nuevo aquí esta mañana, recuerdan que no son huérfanos espirituales. Eres un hijo de Dios, era una de sus ovejas. Él no solo te conoce por tu nombre, sino que también tú escuchas tu voz. Tú escuchas la voz del Señor, reconoces su voz. Cuando estos versículos mencionan que sus ovejas escuchan su voz y lo sigan, no podemos perdernos esta imagen del llamado efectivo de salvación de Dios para su pueblo elegido. Las ovejas conocen la voz del pastor y lo siguen. No conocen la voz de los desconocidos, ni los siguen por el Señor, los que ha llamado. Si Dios te ha elegido, nada puede interponerse en eso. Nada impedirá que Dios te salve y te haga suyo. Jesús reitera esto hacia el final de Juan capítulo 10, cuando dice en el versículo 28, donde dice: yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, con esa posición firme al alcance del Señor, dentro de su familia, puedes acercarte con valentía al trono de la gracia, donde recibirás misericordia y gracias en tiempos de necesidad, incluso mientras luchas con el pecado. ¿Por qué? Porque tu Salvador, tu verdadero pastor, es quien te conoce íntimamente, es conocido por ti y te ama a pesar de todos tus defectos. Así que entonces, eso es un aspecto del verdadero pastor. Él conoce íntimamente a sus ovejas. Pero otro aspecto del verdadero pastor es el punto número 2. Jesús guía a sus ovejas. Otra vez, Jesús guía a sus ovejas. Mirando al final del versículo 3, vemos que el verdadero pastor llama a sus propias ovejas por su nombre y las saca.
El versículo 4 continúa donde dice que Él va delante de ellas y las ovejas lo siguen. Aquí tenemos la imagen del pastor sacando a las ovejas del redil. Ahora bien, por esta parte es importante comprender que existe una distinción con la forma en que otros pastores dirigen sus rebaños. John MacArthur señaló que unos pastores conducían sus rebaños desde un lado o desde atrás, pero los pastores de esta historia conducían sus rebaños desde el frente, usando sus voces para llamarlos hacia adelante. Entonces, el pastor dirige desde el frente, yendo delante de las ovejas. Pero a medida que guía a las ovejas, las conduce a alguna parte, las lleva a alguna parte. Él las guía a lugares que son buenos para las ovejas, donde las ovejas pueden encontrar descanso y consuelo al saber que están en la presencia del verdadero pastor, aquel que las conoce por su nombre. El Salmo 23 me viene a la mente cuando pienso en Jesús cuando guía a sus ovejas. En el versículos 2 y 3 de Salmo 23, David dice: en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Podemos ver aquí que Jesús, como nuestro pastor, nos lleva a un lugar donde encontramos nuestra provisión física y espiritual solo gracias a Él. Entonces, la referencia a verdes pastos se refiere a lugares donde las ovejas pueden alimentarse de la hierba y una vez que estén saciadas de la hierba, se acuestan. Las ovejas solo se acuestan cuando están completamente saciadas, cuando están en paz. Ese es solo un cuadro de hacia donde Jesús conduce a sus ovejas. La referencia también a aguas tranquilas acentúa que el Señor lleva a sus ovejas a un lugar de paz y descanso. Como mencioné antes, las ovejas se asustan fácilmente. Entonces, para poder beber el agua que necesitan, deben ser aguas tranquilas. Si no, ellos van a asustar cuando llega al agua. Así que eso es importante, pero ahora finalmente el pastor también en ese pasaje de Salmo 23 los conduce por senderos de justicia, los que nos recuerda que Jesús nos guía espiritualmente, que continuará guiándonos hacia adelante en nuestro caminar con Él. Incluso cuando desviemos de Él, como normalmente lo hacen las ovejas. Esto es algo a lo que debemos aferrarnos como cristianos. Incluso cuando nos desviamos de Él y hemos caído en pecado, el Señor se compromete a llevarnos de regreso al camino correcto, a las sendas de justicia. ¿Con qué propósito? Por amor de su nombre. Entonces, ese podría ser tú aquí hoy, luchando en el pecado y sin estar seguro de cómo acercarse al Señor, de cómo estar bien con Él. Bueno, quiero alentarlos con esto. El Señor nos muestra nuestros caminos errantes para que podamos arrepentirnos y tener nuestras almas refrescadas y restauradas. En el 1 Juan, el capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. El Señor guía a sus ovejas, así que arrepiéntete hoy y sigue la dirección del Señor para regresar a Él. Ahora hemos llegado a la segunda metáfora del pasaje de hoy, que vemos en los versículos 7 a 10, la metáfora de Jesús como la puerta.
En esta metáfora que comienza en el versículo 7, vemos que Jesús afirma ser la puerta o el portón, como la expresan en otras traducciones. En la primera metáfora teníamos en mente un redil más grande, con varios rebaños de ovejas en su interior y un portero que vigilaba las ovejas. Pero en esta metáfora, una mejor imagen del redil es algo más improvisado, algo que el pastor tuvo que crear al andar mientras viajaban. Entonces, este redil todavía tiene solo una entrada, pero no tiene una puerta real. Por lo que el pastor se acuesta en el espacio de la entrada y sirve como puerta. La idea es que nadie puede entrar al redil de las ovejas sin pasar por el pastor. Así que él sirve como la puerta. Así que tenemos nuestro punto número 3. Jesús promete salvación y vida abundante para sus ovejas. Otra vez, Jesús promete salvación y vida abundante para sus ovejas. En esta metáfora vemos que ya no hay un portero responsable de proteger a las ovejas dentro del redil, sino que el pastor ahora asume esa responsabilidad. El pastor ahora lleva el peso de tener que mantener a salvo a las ovejas en caso de que venga un ladrón a robarlas o un animal venga a comérselas. Entonces, Él es el pastor y la puerta. Y Jesús dice en el versículo 9, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Jesús promete la salvación a quienes entran por Él, a quienes creen en Él. Este lenguaje se relaciona con el Juan 14, el versículo 6, donde Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La exclusividad aquí es muy clara. Jesús dice que Él es el único camino a la salvación. Él no dice que Él es una puerta, una de muchas puertas diferentes, como si existieran todos estos caminos diferentes hacia el cielo. No, Él dice que Él es la puerta. Él hace lo mismo en Juan 14, cuando dice que Él no es un camino, una verdad o una vida. No, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y en los versículos 7 y 8 del pasaje en el capítulo 10 de hoy, es donde él se contrasta nuevamente con los fariseos, cuando dice aquí, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Nuevamente describe a los fariseos como ladrones y salteadores. Una cosa importante a señalar aquí es que la referencia a donde dice en el versículo 8, todos los que vinieron antes de mí, eso no se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. Eso no es lo que Jesús tenía en mente aquí. Lo que Él tenía en mente aquí es los ladrones y salteadores que hacen promesas de salvación por otra manera que no es a través de Jesús mismo. Los profetas del Antiguo Testamento, junto con la ley, siempre apuntaban hacia Jesús. Jesús dijo lo mismo en Juan capítulo 5, el versículo 39, donde dice, ustedes examinan, y él estaba hablando con los fariseos, él dice esto, ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí.
Por otro lado, los fariseos enseñaban que su propio sistema religioso salvaría a otros, que mientras la gente siguiera la ley y los requisitos hechos por el hombre serían salvos. Y esas promesas vacías hechas por los fariseos y otros líderes religiosos, promesas sin fuerza ni autoridad, porque no estaban arraigadas en Cristo, en última instancia resultarían en muerte y destrucción para quienes las siguieran. La palabra dice ahí, el ladrón solo viene a robar, matar y destruir, y eso es lo de los fariseos. No hay nada más dañino que puedas hacerle a otra persona que decirle que la salvación se puede encontrar en cualquier otra cosa que no sea Jesucristo. No puedes encontrar la salvación en tu trabajo, no puedes encontrar la salvación en tus relaciones, no puedes encontrar la salvación en tu dinero. Esas cosas, todo van a llevarte a la destrucción. Pero ahora muchos de ustedes pueden pensar, bueno, Juan, no le digo eso a la gente, yo no le digo eso a la gente, suena ridículo pensar que la salvación se encuentra en esas cosas. Y eso es cierto, tal vez no le dices con tus palabras, pero podrías decirlo con tus acciones. Podrías decirles a tus hijos que la salvación es por gracia a través de la fe en Jesús, pero en casa les muestras una salvación que está arraigada en el legalismo. Todo acerca de la obediencia externa y las apariencias que resultan en rebelión interna. Iglesia, ten cuidado con el fariseo que está dentro de tu propio corazón. Conduce a la muerte y la destrucción. Pero ahora, volviendo a nuestro pasaje de hoy, el capítulo 10, vemos aquí que también el Padre o Jesús nos prometa que Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Pero la idea de vida en abundancia es una vida que rebosa y tenemos la promesa de vida eterna en Jesucristo. No solo una vida que se pasa aquí en la tierra durante los 70, 80, 90 años de vida aquí. No tenemos la promesa de vida, tenemos la promesa de vida eterna con el Dios del universo. Qué dulce promesa es para aquellos que confían en Jesús como su Señor y Salvador. Y eso es la realidad para nosotros. Pero puede que algunos de ustedes aquí no conocen a Jesús como su Señor y Salvador. Escuchas acerca de esta promesa de salvación y vida en abundancia y eso suena increíble, pero no tienes idea de por dónde empezar. Bueno, te diré que empiezas reconociendo que tú eres un pecador necesitado de la gracia y la misericordia de Dios. Todos los creyentes nacidos de nuevo hemos tenido que llegar a la misma conclusión y recordarla todos los días de nuestras vidas. Que no somos perfectos, realmente ni siquiera somos buenos. Somos pecadores que necesitamos un Salvador, que necesitamos ser perdonados de nuestros pecados. Merecemos la muerte, el infierno y el castigo por nuestros pecados. Pero alabamos al Señor, porque si nos arrepentimos de nuestros pecados y le entregamos nuestras vidas, Él nos ofrece una vida nueva. Él promete salvación y vida en abundancia. Entonces, si ese es usted hoy y todavía tiene preguntas sobre lo que significa confiar en el Señor como su Salvador, puedes hablar conmigo después del servicio, también otros hermanos aquí. Pero entonces, vemos que Jesús ofrece vida y salvación a sus seguidores. Y ahora vamos a la última metáfora, que se encuentra en los versículos 11 a 18. Jesús como el buen pastor.
Al pensar en Jesús como el buen pastor, la palabra buen aquí puede entenderse mejor como noble. El buen o noble pastor en última instancia hace lo que es correcto para los demás, no necesariamente que es correcto para él. Lo hace lo mejor para sus ovejas, incluso si es a costa propia. Y en esta metáfora hay una comparación entre Jesús como el buen pastor y otra vez los fariseos como asalariados. Y con eso llegamos al cuarto y último punto. Jesús da su vida por sus ovejas. Otra vez, Jesús da su vida por sus ovejas. Como mencioné antes, hay una comparación en este pasaje entre el buen pastor y el asalariado. El asalariado es simplemente alguien que es contratado para hacer un trabajo. El asalariado no ama a las ovejas y no se siente responsable de ellas. Entonces, cuando surge una situación difícil, es fácil para el asalariado, el que solo está allí para recibir su dinero, que solo se preocupa por sí mismo, es difícil huir y dejar de las ovejas en peligro. El empleado probablemente diría algo como: yo solo trabajo aquí, esto es afuera de mi trabajo ahora. Esto no es importante para esa persona. Jesús muestra esta actitud muy claramente en el versículo 13, donde dice: el asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Aquí es otra acusación contra los fariseos. Pero luego observemos el contraste con Jesús, que es el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Está dispuesto a dejarlo todo por las ovejas. Es algo interesante porque está escuchando una enseñanza de Alistair Begg, el pastor, sobre este pasaje. Él mencionó que la idea de un pastor que muere por las ovejas habría sido contrario a lo que los pastores habrían intentado hacer. El pastor intentaría defender a las ovejas, pero el objetivo sería que el pastor se mantuviera con vida para poder seguir cuidando a las ovejas. Pero ahí es donde gran parte del ministerio de Jesús también confundió a sus seguidores. Siempre. Muchos de sus seguidores estaban emocionados por la llegada del Mesías prometido, porque pensaban que vendría a servir como rey terrenal y traer orden a la nación de Israel. Pero Jesús, desde el mismo principio de su ministerio, los estaba preparando para su muerte final. No una muerte que lo tomó por sorpresa, no una muerte que ocurrió por las fuerzas externas, eran demasiado difíciles de vencer. No, fue una muerte que él soportó voluntariamente. Hebreos 12, el versículo 2, habla de Jesús como el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Tenía gozo incluso cuando sabía que sufriría una muerte espantosa en la cruz. Lo horrendo de la cruz nunca cambió su disposición a morir por sus ovejas. Jesús es claro en el versículo 18 cuando dice: nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Él tenía la autoridad para dar su vida. Fue su elección y todo era parte del plan soberano de Dios. Fue para mostrar el amor de Dios por su pueblo elegido, donde vemos en el Juan 3:16 que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, Jesús. Y en estos versículos podemos ver un acuerdo perfecto entre Dios Padre y Dios Hijo.
Así como el Hijo da su vida por su propia voluntad y el Padre lo ama porque Él da su vida, porque Él es obediente para dar su vida. Pero también vemos en este pasaje que Él da su vida tanto por judíos como por gentiles. En el versículo 16, Él dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Es un hermoso cuadro del hecho de que Jesús persigue a sus ovejas y las reúne en un solo rebaño. No importa cuán lejos estén, no importa cuán diferentes sean de los demás, no importa las luchas que enfrenten, Jesús nunca se da por vencido con su pueblo elegido. Él hará todo lo posible para incorporarlos a la familia de Dios, porque tiene un amor inagotable y sin fin por sus ovejas. Jesús estuvo, por eso Él da su vida por su pueblo. Pienso en eso por un segundo. Jesús estuvo dispuesto a morir por ti y por mí. Es posible que les resulte difícil convencer a las personas en esta iglesia que reciben un golpe por usted, pero tampoco para sacrificar sus vidas por usted. Él literalmente murió por nosotros en una cruz, incluso cuando no queríamos tener nada que ver con Él, cuando éramos sus enemigos, cuando solo queríamos vivir la vida a nuestra manera. Creíamos que sabíamos lo que era mejor para nuestras vidas. Pero la realidad es que nosotros no sabemos eso. Eso no es la verdad. No sabíamos entonces qué era lo mejor para nuestras vidas. Ni tú ni yo sabemos qué es lo mejor para nuestras vidas hoy. Pero conocemos a aquel que sabe qué es lo mejor para nuestras vidas. Él es el verdadero pastor que nos llama por nombre, que nos guía por senderos de justicia, que nos prometa vida en abundancia y que logra esa vida abundante por nosotros al derramar su sangre para que vivamos. Él es el pan de vida y la luz del mundo, y su nombre es Jesús. Así que hoy, a través de estas tres metáforas, hemos aprendido mucho acerca de Jesús y su amor por nosotros como sus ovejas. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta apropiada a estas verdades sobre quién es Jesús? Tengo algunos puntos de aplicación. Nuestra primera respuesta es, sin duda, adoración. Así que adora a Jesús porque es el verdadero y buen pastor. Como dijimos antes, Él sabe todo sobre ti y todavía te ama. No es necesario ponerse una máscara delante de Dios. Él ve a través de eso y te ama de todos modos. Nuevamente, adóralo porque Él te conoce íntimamente y aún así murió por ti. Otro, sirve a Jesús apasionadamente. Busque maneras dentro de su iglesia de servir a Dios y a su iglesia. Una respuesta apropiada para que Él dé su vida por nosotros es que debemos dar nuestras vidas para servirle. Él murió para que nosotros vivamos y ahora vivimos para poder glorificarlo. Y al final, descansa en el hecho de que tu salvación no depende de ti. Jesús logró todo eso por ti en la cruz de Calvario. Él nos ha prometido salvación y vida abundante. Pero algunos de ustedes, incluso después de saber que Cristo los ha salvado y cambiado, ven algunas luchas con el pecado en sus vidas y cuestionan su salvación. Como si tu salvación pudiera cambiar de un día para otro. La obra consumada de Cristo en la cruz te redimió de una vez por todas. Así que deja de actuar como si todavía tuvieras que ganar tu salvación.
Tú eres la puerta, tú eres el buen pastor, no, tú eres la oveja. Nosotros somos las ovejas. Eres indefenso, destinado a tropezar y caer, incapaz de proporcionarte nada por ti mismo. Puede que suene, que esas palabras suene duro, pero no estoy aquí para decirte lo bueno que tú eres y que somos. Estoy aquí para decirte lo grande que es Dios, a pesar de los malos que somos. La oveja no se salva sola, el pastor la salva. Y con eso en mente, gloria a Dios, porque Él nos salva, porque Él es la puerta, porque Él es el buen pastor, no porque nos lo hayamos ganado de alguna manera, sino porque hemos sido amados con un amor sobrenatural. Iglesia, si lo conoces como tu Señor y Salvador hoy, puedes descansar en el hecho de que tú eres suyo por siempre. Oremos.